Perfecto. Entonces, ¿qué dice el patrón Mazad? El patrón Mazad dice que cuando una vela, el cuerpo de esta vela de 30 minutos queda interna, o sea, es decir, el cuerpo queda internamente dentro de la mecha de la vela anterior, eso quiere decir que el siguiente movimiento puede ser alcista. Tiene una alta probabilidad de que puede ser alcista. Ustedes me preguntarán, Juanjo, ¿en qué momento entro? Bueno, las velas, en este caso el patrón Mazad, es mucho más efectivo cuando está soportado por algo. ¿Qué quiere decir soportado por algo? Puede ser efectivamente que el precio esté soportado, y hablando un término muy sencillo, por un soporte anterior. Es decir, si nosotros vemos acá, previamente, el mercado tuvo ventas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede cuando el mercado hace una ruptura de precio? Generalmente cuando el precio vuelve a la zona, eso le ayuda como una zona de soporte. Es decir, que tiene una zona de apoyo para en ese momento, viendo el análisis del patrón de vela Mazad, en este caso su precio se vaya al alza. ¿Ok? Lo importante, lo importante siempre es que el patrón Mazad, para que sea muchísimo más efectivo, es que esté soportado por algo. Y en este caso, justamente el precio estaba siendo soportado por estas zonas. ¿Ok? ¿Les va quedando claro? ¿Me pueden escribir por el chat, por favor? Profe, disculpe, por lo menos en C3 en M5 tiene una vela interna, pero me hizo una verdecita después de la interna. No, la verdad es que en M5 Oh. yo no veo las velas internas. Yo las veo desde 15 minutos, veo las velas internas, el patrón Mazad, desde 15 minutos en adelante. En 5 minutos, como les digo, no son efectivas. No es, para mí no es una temporalidad coherente, ¿ok? No es una temporalidad coherente como para decir, no, yo voy a tomar una vela interna en 5 minutos. Sí es coherente verlo desde 15 minutos en adelante, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros, si nosotros vemos el caso de este movimiento que yo les dije en el grupo de WhatsApp, si bien esta vela interna, esta vela quedó, tiene que quedar el cuerpo completo, no sirve, ojo, no sirve que el precio, por ejemplo, o que este cuerpo haya quedado un poquito más arribita de esta mecha, sino que lo importante es que el inicio del cuerpo, es decir, su apertura de vela, tiene que quedar dentro de la mecha de la vela anterior, ¿ok? Porque si no, no va a ser efectivo. De eso se tiene que fijar muy bien. Por ejemplo, si vemos el C3, si vemos el C3 en 30 minutos, quiero que presten atención a esto. A ver, vamos a ver en una hora, que creo que fue que vi unos movimientos. Sí, ya lo voy a explicar, Juan. Ya lo voy a explicar, no te preocupes. Ya lo voy a explicar. Por ejemplo, lo que es el C300 suele mucho dejar velas internas, incluso en las temporalidades de 15 minutos. En 15 minutos he visto que hacen muchas velas internas, muchísimas. Por ejemplo, quiero que vean lo siguiente. Ok. Quiero que vean, quiero que vean que el C300, vean acá, vela interna. ¿Todos lo alcanzan a notar esa vela interna, chicos? ¿Todos lo alcanzan a notar? Por lo general, en esas velas internas, el nivel de llegada de precio, he visto que se cumple muchísimo, muchísimo, es que al menos llegue, es decir, nosotros, por ejemplo, abrimos una operación que nos puede coincidir, por ejemplo, con alguna zona de canal, ya lo voy a explicar. Puede ser que el precio, por ejemplo, la tomemos acá, ¿verdad? Y el precio al menos venga a llenar esta zona de acá, que sería donde inició lo que es la vela interna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos otro concepto de vela interna, quiero que vean lo siguiente.
Puede ser que exista una vela interna y el siguiente movimiento siga al alza. Eso lo puede hacer también. Pero por lo general, cuando hace, por ejemplo, una vela interna, ¿verdad? Y está en unas zonas de apoyos, y ahí respondo tu pregunta, Juan, uno lo puede mezclar para tomar mejores puntos, ¿verdad? Con soportes o resistencias dinámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos punto acá, punto acá, punto acá y punto acá, ¿cierto? Que tienen de común esos puntos, que tienen de común esos puntos, es que efectivamente si nosotros hacemos un trazo, que puede ser un canal, literalmente nos da una operación al pip. Vean acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos, que cuando nosotros utilizamos una herramienta tan sencilla, nosotros simplemente podemos obtener profit de esta manera? De hecho, sin ir más lejos, quiero que vean lo siguiente. Hay muchísimas formas de poder operar. Por ejemplo, uno puede utilizar para tomar como reacciones un poco más rápidas, ¿verdad? O sea, reacciones para spikes. Es que uno puede, por ejemplo, si tenemos reacción acá, nosotros vamos a tomar la tercera reacción acá. Es decir, nuestro punto de entrada es acá. ¿Cuántas velitas de stop loss? Bueno, yo suelo utilizar más o menos una de 3 a 4 velitas de stop loss en esa zona de extremo de canal, ¿ok? Por ejemplo, ustedes me preguntarán, Juanjo, ¿cómo poder acompañar al precio? ¿Cómo poder acompañar al precio? Imaginando que hay una tentativa de que en esta zona alta tenía algo como referencia atrás, ¿verdad? Y el precio puede caer con muchísima fuerza y nosotros no alcanzamos a tomar este movimiento. Pero nosotros queremos ir acompañando el precio a la baja. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo voy, en este caso, analizando el mercado, voy viendo, por ejemplo, sus zonas de suelos, voy viendo las zonas de suelos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ir haciendo el precio? Si nos damos cuenta qué tienen en común entre esa zona de suelo y esta, quiero que vean lo siguiente. Piso es un suelo porque previamente existió fuerza de compradores, ¿cierto? Obviamente estamos viendo la temporalidad de 1 minuto. ¿Todos ven esa parte de esa zona de compradores? ¿Todos lo logran ver correctamente? Quiero que quede súper clara esta información. Sí, profe. Quiero que quede muy, muy, muy clara esta información. Porque con esto es que le van a sacar provecho al mercado. Bueno, entonces, zona de suelo, ¿verdad? Otra zona de suelo. Cuando el precio la rompe, automáticamente yo voy a tomar la reacción cuando el precio llegue nuevamente a esa zona. ¿Cuántas velitas de stop loss voy a utilizar? 4. No más que eso. ¿Por qué? Porque estamos operando netamente a la reacción, ¿verdad? Les pregunto, ¿les queda claro por qué el precio tuvo una reacción en esta zona? Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. ¿Ok? Ahora, hay distintas, nosotros sí lo podemos repetir, no hay ningún problema. Quiero que quede bien clara esta información. Nosotros teníamos previamente esta zona como el precio fue subiendo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que eso es un soporte, ¿ok? Un término súper sencillo de entender. Es fuerza de compradores, ¿ok? Acá lo mismo, respetó fuerza de compradores, pero pasó un punto en que el precio rompió, hizo una ruptura de precio, ¿ok? Y en este caso, ¿qué sucede cuando hace una ruptura de precio? Lo voy a explicar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, lo voy a explicar acá con una... Por ejemplo, el precio venía haciendo esto. Venía bajando, venía subiendo, venía bajando, fue subiendo, ¡pum! Ruptura
Sí, Nicolás. Y en este caso el precio hace un testeo a esa zona que previamente era de compradores, pero ahora se convierte en una zona de vendedores. ¿Ok? Esta zona era un soporte dinámico, pero ¿qué sucede? Cuando es un soporte dinámico y el precio hace su ruptura de precio, lo más probable es que cuando el precio suba, nuevamente se convierta en una resistencia. Es decir, que en este punto entran los vendedores para hacer caer su precio. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, escribiendo. Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguien que no haya comprendido la información? Quiero que quede súper claro. Igual estoy grabando esta parte de la clase, porque la voy a subir a Telegram. Ahí la pueden volver a estudiar y todo lo demás. Ok. Entonces, si nosotros no alcanzamos a tomar este spike gigantesco, claramente nos va a generar un poco de ansiedad, sobre todo para las personas nuevas que dicen, no, puta, me salí acá, me tocó stop loss y de ahí el precio cayó con mucha fuerza. Bueno, si no alcanzaron a tomar este spike gigantesco, no se preocupen porque el mercado siempre va a brindar nuevas oportunidades. ¿Ok? Siempre. Si nosotros vemos, por ejemplo, denme un minuto. Aquí acabé de tomar la de C3. Buenísimo. Si nosotros vemos más oportunidades, por ejemplo, y trazamos esta zona de canal desde este punto hacia este punto y que tiene concordancia con este punto, vean, punto número 1, punto número 2, el precio hizo una ruptura, 2 velitas se fue al alza, retesteó, es decir, el mismo ejemplo que esta zona, y el precio se fue. Exactamente bajo el mismo concepto. Y quiero que vean lo siguiente, si bien puede ser un poquito complicado de entender en un principio, pero como siempre les he dicho, esto es práctica, 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 ver el mercado, qué es lo que está haciendo el precio. Si nos damos cuenta, vean acá. Tenemos... Entonces le puedo hacer una pregunta. Bueno, sí, voy a aclarar esto y ahí las preguntas, por favor. Entonces, tenemos esta zona, ¿verdad? Y aparte, nosotros tenemos otra confirmación que es esta zona de suelo. Quiero que vean. Compras, 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 pum, ruptura. ¿Qué tenemos ahí? Una zona de soporte, pero que ahora se convierte en una zona de resistencia. Quiero que vean acá. Les pregunto, ¿el precio tuvo una reacción en estas zonas? ¿Tuvo o no tuvo reacción en esas zonas? ¿Cierto? Sí tuvo una reacción. Entonces, lo que les quiero hacer entender es que si bien el mercado nos muestra mucha información en el pasado, pero nosotros tenemos que actuar en el presente. Tenemos que tomar acción en el presente. ¿Ok? No sacamos nada con paralizarnos. No, es que no veo nada o tengo un análisis perfecto que confluye con mi manera de operar y no ingreso a la operación. La única forma de vencer ese miedo es gestionar el capital, no sobrelotearse, que de hecho ahí lo va a hablar Nicolás, que tiene una clase muy buena, y le voy a dar el pase en unos minutos. Es que justamente si nosotros tenemos y estamos operando el contexto de esta zona, bueno, el contexto de esa zona, ¿verdad? Son para operar a 4 velitas de stop loss, no más que eso. Si el precio va a la quinta y no reacciona, cerramos, perfecto. Son 4 velitas, no son 7, no son 10. Muchas veces pasa que nosotros, por ejemplo, tenemos una posición abierta acá en esta zona y el precio sigue subiendo, sobrepasa esta zona y nosotros seguimos dentro de la operación y nos olvidamos que nosotros estábamos operando únicamente esta zona. ¿A quién le ha pasado eso? Que por no querer aceptar la pérdida, cerramos mucho más arriba y prácticamente quemamos el capital. Eso sucede bastante, porque no estamos operando y no estamos siendo conscientes de que únicamente estamos operando esa zona. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá, ¿sí?
Normalmente, o sea, siempre son 2 o 3 toques cuando se trazan los soportes y resistencias dinámicos. He visto que a veces lo respeta hasta 5 veces. Ah, bueno, listo. Si no, Sí. que se lo largo. Listo, Ujú. gracias. De Pero nada. entonces siempre, o sea, un ejemplo, siempre debe romper y ahí ya sería, o sea, después de que rompa, siempre reacciona como en la misma resistencia o en el mismo soporte, Tiene, según sí, lo que entiendo. exacto, tiene una tentativa de que vuelva a reaccionar. Por ejemplo, acá hizo una ruptura de precio. Entonces ahí nosotros tenemos una tentativa de que cuando el precio se meta nuevamente a zona, el precio puede reaccionar nuevamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen esas zonas? Generalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una resistencia dinámica, ¿verdad? El precio puede hacer esto. Puede ser que, por ejemplo, vaya en compras, por ejemplo, en un soporte, lo rompa, lo retestee, tenga una reacción, suba de nuevo, ¡pum! Y cae con demasiada fuerza. ¿Por qué pasa eso? Porque generalmente suele hacer lo que es un patrón de chartismo, una M en micro. Vean acá. ¿Todos se dan cuenta de esta M, chicos? Eso lo hace mucho C3. Lo hace demasiado. Sobre todo cuando el contexto general, por ejemplo, en una hora, está en una zona de apoyo. Dale, tranquilo, Nico. Profe, pero entonces normalmente se da esa seme en una temporalidad de 1 minuto. Mira, lo que pasa es que a mí me gusta, como bien he dicho, me gusta operar generalmente entrada de scalping, entrada rápida. O sea, por ejemplo, yo tomo, por ejemplo, beneficios de acá, por ejemplo, hasta acá, y ya saco mi día. No necesito tomar puntos tan grandes. Porque generalmente opero con lotes altos. O sea, yo no soy y no tengo la psicología, a pesar de que llevo muchos años en esto, no tengo la psicología para aguantar una operación todo un día. No la tengo. Mi psicología está adaptada para hacer entrada de scalping de esta manera. ¿Ok? Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Respecto a eso, a los soportes dinámicos, lo más recomendable es operarlo cuando haga el tercer testeo. O sea, ya testé una vez, el segundo, lo más recomendable son 3 y ya. O sea, claro, es que puede ser, por ejemplo, el ejemplo que les quise dar acá. El precio, si bien hizo una ruptura acá, ¿verdad? Acá. Y el precio volvió a zona y tuvo una reacción pequeña. Pero acá viene lo que hace, en este caso, las semes. Vean acá, ¡pum! Generalmente su segunda reacción es la más fuerte. Es muy fuerte. ¿Ok? Ahora, yo les digo, hay gente que hace hartas operaciones de esta manera y que tiene, por ejemplo, varias pérdidas consecutivas de 4 velitas, pero con una que le pegues, por ejemplo, que le pegues de acá hasta acá, siempre vas a salir en ganancia, porque siempre están gestionando su riesgo, siempre. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, si bien hubo un gap, pero acá previamente hubo una pequeña zona de compradores, ¿verdad? Entonces posiblemente el precio puede reaccionar en esa zona. ¿Ok? Chicos, voy a volver a enviar el enlace de Zoom para que vuelvan a conectar, por favor.